Ahí está la campanita, esa es señal para comenzar. Entonces, como siempre les digo, muy buenos días estudiantes del segundo nivel medio. Les habla aquí una vez más su profesor de inglés, Elias Rojas, junto con la tía Sandy, no sé si es del equipo PIE, pero... Sí, también. Ya, es parte del equipo PIE. Digamos que sí, es parte del equipo PIE. Les traemos una nueva clase. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Bueno, está el título ahí bien en grande, si usted no lo puede leer, yo aquí se lo cuento. Vamos a ver ahora going to, ¿ok? Esa es la frase que nos va a tocar ver esta semana. Les recuerdo que nosotros estamos viendo tiempo futuro, ¿cierto? Y con el futuro teníamos el futuro probable, que era que quizás pase, puede que sí, puede que no, y going to, que son ya los planes hechos con antelación, intenciones, entre otros, ¿ya? Para que se vea la diferencia. Después vamos a ver al final del día de mañana la pregunta esencial número 12, que ya la puede ver en Classroom, donde usted me va a tener que explicar cuál es la diferencia entre ambos, entre el uso de will, el futuro probable, y going to, el futuro certero. Hay una diferencia en su uso, por si acaso. Y eso es lo que ustedes tienen que nombrar. Ok, bueno, creo que spoileé la pregunta esencial. El objetivo de la clase esta semana: interactúa en situaciones orales guiadas expresando intenciones, planes y proyectos a futuro. Les recuerdo también, estudiantes del sello Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 12, entre los días 17 al 20 de mayo. Uy, ¿cómo se ha pasado mayo? Al menos según yo, bastante rápido. Sobre todo que ahora se viene el 21 de mayo, ¿cierto? Día feriado. Bueno, ustedes no tienen clases, pero en algunos casos, o en algunos trabajos, tampoco tienen que ir a trabajar. En otros vamos a celebrar disfrazados de marineritos, como Kiko, algo así. Bueno, hay gente que lo hace. Ahora, como es parte de mi rutina cada semana, veamos entonces qué vamos a ver nosotros. ¿Qué vimos la semana pasada primero? Y como dice ahí, la semana anterior hablamos sobre will y want. El futuro en positivo, el futuro en negativo, pero en ambos casos era el probable, ¿cierto? Estas eran indicadores de tiempo futuro. No solo eso, también me daban a entender que era un futuro incierto y no planificado. Era, por ejemplo, una idea, una creencia, que algo iba a suceder o pasará. Vimos que al usar estas palabras, los verbos no se modifican. Cuando tú usabas will, el verbo iba en tiempo presente, pero el will me indicaba que yo estaba refiriéndome al tiempo futuro. ¿Ok? Por si acaso. Vamos a ver unas pequeñas diferencias en su estructura también. ¿Ok? Y les recuerdo siempre, will es el futuro probable, ideas. Going to va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Y en algunas cosas hay similitudes, en otras hay mucha diferencia. Recuerden que en muchos casos tenemos que ver el contexto en lo que se están diciendo algunas cosas. Ok, dicho eso, ¿cuál es la importancia de la clase de esta semana? Bueno, la importancia de la clase de esta semana, tal como dice ahí, es que veremos otra forma de expresar el futuro en inglés. Este será una contraparte a lo que vimos anteriormente. El futuro certero, planificado, o en otros casos, el que ocurrirá sí o sí. ¿Ok? Bueno, siempre podemos decir que el futuro es incierto, pero aquí va mucho más relacionado con la intención, con lo que tú estás diciéndolo. Ya, siempre digo que si, obviamente, esta explicación que a veces puede ser muy vaga, no se va a entender muy bien. Así que prefiero ir a la explicación de lo que es going to y después a los ejemplos, cómo se hacen oraciones, cómo se utiliza going to en sí. Déjenme ver hasta dónde tenemos que detenernos.
Ya sé más o menos desde qué detenerse. Ok. Continuemos entonces. Continuando. Pum. Entonces, a los que están tomando notita, por favor, el título del día de hoy va a ser Going to. ¿Ok? Futuro. Como siempre les digo, a los que están tomando apuntes, notitas en su cuaderno, recuerde avisarme para yo ir un poquito más lento para ustedes. Y recuerde que si usted está tomando nota y se quedó atrás y quiere que yo me devuelva alguna diapositiva para que usted pueda copiar algo, yo con gusto me devuelvo siempre y cuando usted me lo pida muy amablemente. A las personas del futuro, jaja, going to futuro, a las personas del futuro que están viendo la grabación de este video, por favor les pido que si escuchaste algo interesante, pon pausa el video, copia. Y si alguna explicación no te quedó muy clara, te recomiendo también regresar un poquito el video y volver a poner atención a esa explicación. ¿Ok? Siempre digo la misma frase y ahora justo nos tocó futuro. Bueno, continuando entonces. Pum. Future, futuro, ¿cierto? Esto es lo mismo que escribimos nosotros la semana anterior, por si acaso. Exactamente el mismo texto. Es solamente una definición del tiempo futuro. Como dijimos la semana anterior, es el tiempo que a nosotros nos estaba faltando. Hablamos sobre el presente, hablamos ya sobre el pasado y teníamos que hablar, obviamente, sobre el futuro. Nos faltaba hablar sobre el futuro. El pasado lo vimos de una forma muy rápida, que hablamos de los verbos en pasado regular y los pasados irregulares. Hablamos del tiempo presente, bueno, que ese obviamente siempre va a estar activo. Y la semana pasada comenzamos con el tiempo futuro, que va a ser la semana pasada y esta semana. Y ahí, como dice también, como tú sabes o como sabrás, el futuro en inglés tiene dos caminos, dos rutas distintas, como las nombramos antes. La que vimos la semana pasada, el futuro probable, que utilizamos will, que dice, no estamos seguros si lo que va a pasar o la situación va a ocurrir o no. Y después tenemos el futuro certero, ¿cierto? Ese es mi otro camino, el que vamos a ver el día de hoy. Que eso pasará sí o sí, sin importar qué. En algunos casos, obviamente. Vamos a ver que esto va muy relacionado con la intención. Si usted tomó atención a lo que vimos nosotros la semana pasada con el uso de will, notará una diferencia. Si usted no nota una diferencia entre ambos, bueno, no lo culpo, porque a los que no somos hablantes nativos de inglés, nosotros podemos utilizar will y going to, y un hablante nativo, por ejemplo, un americano o un inglés, nos va a entender igual. Pero que nos entienda no quiere decir que esté correcto. Nos va a entender porque se va a adaptar a que, él no sabe la diferencia entre estos. Exacto. Es, por ejemplo, mira, nosotros sabemos utilizarlo, pero no sabemos explicarlo. En español, por ejemplo, un americano me puede decir, es bueno, mucho bueno. Y nosotros le decimos, no, no es mucho, es muy bueno. ¿Ok? ¿Cuál es la explicación? No sabemos explicarlo, ¿cierto? Sabemos utilizarlo. Sabemos cuándo utilizarlo, pero no sabemos explicarlo. Esto es una historia real. O cuando alguien te pregunta, ok, ¿usted habla español? Sí, ok, ¿cuál es la diferencia entre por y para? Y muchos dicen primero, ¿por quién? ¿Para quién? ¿Se dan cuenta? Sabemos utilizarlo en español, pero no sabemos explicarlo. No podemos decir que eso es pega del profesor de lenguaje. Sí, puede ser. Pero ahora, igual todavía no tengo la respuesta de cómo puedo explicarle a alguien cuál es la diferencia entre el muy y el mucho. O mucha. ¿Ok?
Bueno, no vamos a indagar tanto ahí tampoco, pero era para que notaran que en español también ocurren estas cosas. ¡Pum! ¡Cabum! Cambiamos de diapositiva entonces. Y lo que vamos a ver esta semana, el certain future o futuro certero. Mire lo que está ahí en paréntesis. El más famoso. Nuestro famosísimo verbo to be. Y después va a venir going to. Así que, haciendo un poquito de memoria, recordemos que en inglés nosotros tenemos 7 pronombres distintos, ¿cierto? De veras que está en el efecto espejo. 7 pronombres distintos. I, you, we, they, he, she, it, ¿cierto? Y estos van de la mano con 3 famosos verbos to be distintos. Am, is, are. Tienes que recordar cuál va con cuál, porque esto va a ir unido también a going to, a nuestro futuro certero. Veamos la explicación que aparece aquí en pantalla. Esto aquí dice, will y going to son casos muy especiales. Como les dije antes, es muy común intercambiarlos. Por ejemplo, en una situación que yo debía usar will, utilizo going to. En una situación que debía utilizar going to, voy a utilizar will. Ok. ¿Pueden ser intercambiables? Sí. Pero está gramaticalmente incorrecto. Así no se utiliza. No siempre se van a poder intercambiar. Hay 1 o 2 casos especiales que sí. Pero lo normal es que no. Tiene sus reglas. Como dije antes también, para un hablante nativo lo pueden considerar aceptable, pero eso no quiere decir que no tengan reglas que nosotros debemos respetar. ¿Ok? Así que tenemos que ver cuál es la diferencia entre ambos y cuál es su uso. Una persona, como dije antes, una persona nativa nos va a entender. Nos va a entender, pero a la vez va a saber de que nosotros cometimos un error, de que nosotros lo utilizamos de forma incorrecta. Se me olvidaron los protocolos. Nunca es tarde. Entonces, ¿podemos equivocarnos? Sí. Todos se pueden equivocar, sobre todo aprendiendo esto. Pero tenemos que entender cuál es la regla, las situaciones, los motivos que tiene el inglés para utilizar esta frase de forma correcta. Going to. Veamos qué más hay. Entonces, recuerden que siempre es verbo to be con going to. ¿Ok? Verbo to be, going to. Y dice aquí, diferente a su contraparte se refiere a will, going to tiene traducción. Como ustedes recordarán, la semana pasada dijimos siempre, will no tiene traducción, solamente me indica que la acción va a ir en futuro. Por ejemplo, si decía correr, ahora will run era correrá. Comerá, ¿cierto? Comeré, comeremos, en futuro. Pero going to sí tiene traducción. Ahora sí, si van a un diccionario o a un traductor, ningún problema. Going to significa ir a. Por ejemplo, yo voy a, y después la acción. Yo voy a jugar, yo voy a saltar, yo voy a correr, etc. Así que, al fin, ahora sí tenemos traducción. Eso es una muy buena diferencia entre ambos. Esta palabra o frase indica que el futuro será completado o terminado de forma correcta, o la gran mayoría de las veces. ¿Ok? La estructura going to es normalmente utilizada para indicar futuro, pero con algún tipo de conexión con el presente. Esa es la parte enredosa. Pero si quieren, ignoren esa parte porque se puede entender igual. ¿Ok? Ya, pero recuerden, ahora sí, tiene traducción, que cuando hablamos en futuro,
Ahora sí vamos a usar como, por ejemplo, el voy a. El en general es ir a, pero tú recuerda que lo adaptas según cada pronombre para la traducción. Con los pronombres siempre va a ser going to, no importa cuál es. Lo que va a cambiar va a ser el famoso verbo to be. Hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre lo que estamos viendo aquí? Aquí esperando en las preguntas. No, dice la Génesis nada. A Génesis con ninguna pregunta. Recuerden si hay algo que no quedó claro. Por ejemplo, esperemos a ver los ejemplos, a ver si así se aclaran las cosas también. Veamos los ejemplos y veamos también las situaciones en las que nosotros podemos utilizar esto. ¿Ok? Y recuerden que si usted está atento a la clase, presione 1 en el chat. Oriente Rejón. Ay, que Roberto, que me otro. Un aplauso para ellos. Muy bien. Gila, Alejandro Vergara. Claro, están todos atentos. Y tú querías pillarlos. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos 17 conectados y ¿cuántas respuestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más de la mitad. Más de la 4 o 5 que están durmiendo. Hay unos 4 o 5 que no han sacado las manitos de las tapitas, ¿cierto? De las frazadas. Pero muy bien, están atentos. Me gusta eso. Veamos la estructura gramatical. Cómo nosotros podemos crear oraciones con esto y después les voy a mostrar cuáles son los usos, las reglas del uso de going to. Cuando usamos entonces going to, tenemos que seguir esta estructura básica. Pero no se olviden, hay más formas de usar going to. Yo solamente les muestro la estructura más fácil de aprender. ¿Ok? La más fácil de aprender. Y como siempre, cuando nosotros queramos crear una oración, solamente tenemos que reemplazar términos. Comenzamos entonces, mi oración va a comenzar, o mejor dicho, se va a dividir en 5 partes distintas. Pronombre. ¿Okay? Ahí esto cuesta un poco por el efecto espejo. Pronombre. Luego del pronombre va a venir el famoso verbo to be. Y recuerden que según el pronombre que usted escoja, va a ser el to be que corresponda. Recuerden que el verbo to be lo vimos como en la semana 2, si no me equivoco. El to be con los pronombres. Ok. To be. Luego va a ir going to. Luego del going to va a ir el verbo o acción, como usted quiera decirle. Y por último, un complemento. Que recuerde que el complemento es, por ejemplo, preguntarle al verbo. Tú le puedes preguntar qué, cómo, cuándo, dónde. En este caso, ahí ustedes van a ver el ejemplo. Yo le pregunto al verbo qué, por ejemplo. Y ahí la respuesta a esa pregunta va a ser mi complemento. Reemplacemos los términos. Comenzamos. Hago esto siempre porque una alumna me dijo, oh, pero profe, hágalo con los palitos. No eran los palitos, son mis dedos. Pero sí, es como una clase de Discovery Kids. Entonces, si la gente lo entiende así, no importa qué tan infantil pueda ser. Ok, entonces reemplazamos primero pronombre, como es ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, she. ¿Cierto? She. El verbo to be que va con she es is. She is, ¿cierto? Luego, bajo el going to, lo mantengo. She is going to. Luego, un verbo o acción. Tenemos la palabra buy. ¿Qué significa la palabra buy? ¿Alguien me puede decir por micrófono? Comprar. Bueno, ya ahí se me adelantó Lidia, querida, muy bien. Excelente. La palabra buy es entonces comprar. Buy. She is going to buy. Y luego me dice el complemento, en este caso le pregunté a la acción. Comprar. ¿Qué va a comprar? A car. Un auto. Y ese es mi complemento.
She is going to buy a car. ¿Ok? Ella, y esto se junta, va a comprar un auto. She is going to buy a car. Ella va a comprar un auto. Recuerden que el verbo to be y going to se traducen juntos, por si acaso. She is going to buy a car. Ella va a comprar un auto. ¿Ok? Voy a dejar la mano que me duele. Ok, la traducción es distinta. Porque cuando nosotros hubiésemos utilizado will en esta estructura, no iría el verbo to be primero. Y diríamos, she will buy a car. Ella comprará un auto. Ahora miren que la traducción incluso es distinta. Ella comprará un auto. Con lo que vimos hoy día, ella va a comprar un auto. ¿Ven la diferencia? Pero nosotros en español los entrelazamos y no hacemos una diferencia notable. En inglés sí la hay. Quizás en español también la haya, pero nosotros la utilizamos mal. Pero hay que aprender la diferencia entre esos dos. Ok. Chicos, ¿alguna duda o consulta sobre la estructura que aparece ahí en pantalla? Si les quedó claro, díganme ahí en el chat también que les quedó todo claro, cómo es la estructura, al menos para hacer oraciones. No, de que no tiene luz. Sí. Y ahí todito clarito. Todito claro. ¿Ok? ¿Y los demás? Tengo más estudiantes también. Todo ok. ¿Qué Todo ok. Ok, una palabra en inglés, muy bien. Muy buen inglés, Kelly. Ok, también dice la Milka. Muy bien, muy bien. Perfecto. Pasemos a la siguiente parte, entonces. Gracias a los que están ahí atentos en el chat. Me imagino que alguien va a escuchar eso y va a poner un 1, de repente. Ok. Y estos son, entonces, ¿cómo serían el comienzo de mi oración? Con cada pronombre, con cada to be, seguido del going to. Ya recuerden que a medida que va a avanzar el tiempo, nosotros ya tenemos que aprender de memoria cuáles son los pronombres, qué significa cada pronombre y con qué verbo to be va cada uno. ¿Ok? Recuerden, 7 pronombres distintos, entonces, I, you, we, they, he, she, it. Perfecto. Y tenemos entonces 3 verbos to be, ¿cierto? Que como ustedes recordarán, I va a ir siempre con am, you, we y they se van a compartir entre esos 3 are, y por último, she, he, it se van a compartir esos 3 el verbo to be is. Y después va a ir going to. Ahora, esto dice aquí, todos los positivos con going to. ¿Por qué diría eso? ¿Por qué dice aquí todos los positivos con going to? ¿Por qué se imaginan ustedes que dice aquí todos los positivos con going to? Cri, cri. Ok. Todos los positivos con going to, porque si usted recuerda la semana pasada, vimos will, el positivo, y vimos won't, el negativo. Pero ahora, ¿cuál sería el negativo de going to? Going to tiene negativo, pero su negativo está en la estructura. No existe un going tunt o algo así, que termine con nt, o going tont, algo así. No existe. Va a ir en la estructura. Como tiene verbo to be, nuestro famoso verbo to be va a ser el que va a ir en negativo.
¿Ok? Entonces, estos son como ustedes podrían comenzar una oración utilizando el pronombre yo, el pronombre tú o ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, él, ella, eso. Y el eso se refiere más que nada a las cosas, a los animales, a las situaciones, a los lugares. Ahí vamos a eso. Sería Dicen y Aaron. Exactamente, Maureen. Pero falta uno, el del am. Todos tienen su negativo. Todos tienen su negativo. Ahora vamos a ver entonces cómo sería mi estructura al utilizar going to, pero en negativo, en forma negativa. Ok, ahora sí. Ok, ahora entonces forma negativa, ¿cierto? Esta es la misma estructura de antes, pero va a ser con la estructura negativa del going to. Y la única diferencia es que tengo que usar la versión negativa de mi famosísimo verbo to be. Ahí no me veo. Está como muy alta la silla. Ahora sí. Está muy alta. Ahora sí. Entonces dice aquí, forma negativa va a ser el mismo orden, 5 partes también, pero ahora con la diferencia que mi verbo to be, la segunda parte, va a ser en negativo. Pronombre, verbo to be en negativo, going to, verbo o acción, y por último un complemento. Y utilizando el mismo ejemplo que vimos en la parte anterior, vamos a hacer la misma oración, pero ahora en negativo. Pronombre, she, y ahora ahí está la diferencia, isn't. Puede ser isn't o puede ser is not. Cualquiera de esas dos es correcto. ¿Recuerdan cuando vimos el verbo to be que les mostré el positivo y el negativo? She isn't o is not. Going to, luego verbo o acción, buy, de nuevo, y el complemento a car. She isn't going to buy a car. Ella, ahora juntos también, no va a comprar o no va a comprar un auto. Ella no va a comprar un auto. She isn't going to buy a car. Listo. Esa es la forma negativa. ¿Alguna duda sobre la forma negativa? La forma negativa es solamente cambiar el verbo to be a negativo. O yo puedo escribir el mismo verbo to be, pero al ladito le escribo not. Y listo. Queda igual. Pero muy bien ahí como escribió Maureen. Bastante cerca. Faltó uno. Faltó el del am, pero está bastante bien. Obviamente serían isn't o aren't. Bueno, me acabo de dar cuenta que cometí un error que no desayuné y me empezó a dar hambre. Ok, ahora entonces, ¿cuáles serían algunas de las famosas reglas que nosotros tendríamos que mantener ojo? Aquí tienen. ¿Cuáles son los full negatives? ¿Cuáles son todos los negativos o los negativos completos? A ver, se me antojó un completo. Al usar going to. Y aquí tiene nuevamente, son los 7 pronombres, pero ahora van a estar en negativo. Por ejemplo, am, en positivo, ahora va a ser am not, ¿cierto? Are, ahora va a ser are not, o también puede ser aren't. Uno de esos dos. En una oración, no me escriban nunca, you are not aren't, porque eso está mal. Me están utilizando 2 veces el to be, no puede ser.
You are not o you aren't, ¿ok? Uno de esos dos. Lo digo por experiencias pasadas, que ocurría esto muchas veces. Así que o escogen are not o escogen aren't, uno de esos dos. Y en el caso de is, que era el positivo, el negativo va a ser is not o también puede ser isn't. Cualquiera de esos dos. ¿Ok? Y el resto se mantiene igual. I am not going to. You are not going to, o también you aren't going to, como bien dijo la compañera. Estudiantes, ¿alguna duda o consulta por lo que aparece ahí? Recuerden, esto solamente también para mostrar el verbo to be en negativo. Les recuerdo que el verbo to be am no tiene esa versión más corta, más breve. No existe el amn't, por si acaso. Siempre va a ser am not. I am not. ¿Ok? No existe esa con comillas, etc. No existe, jamás. Jamás la han visto. Pregunto de nuevo. ¿Alguna duda o consulta, estimados estudiantes? A veces cuando no me responden me da la impresión de que me caí o algo así. Génesis no, Mauricio, claro. Todo claro. Muchas gracias a los que le responden al profe por chat. Lo agradezco. Ok, entonces ahora veamos un poquito más sobre esto. Vamos a ver entonces en qué situaciones yo puedo utilizar esta famosa frase llamada going to, y con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. No son tantas como las que vimos con will, porque will es como muchas situaciones muy específicas con mucho contexto. ¿Ok? Going to también tiene sus contextos, y de hecho tiene algunas similitudes con su contraparte will. Ya veamos. Entonces, si no hay consultas sobre cómo comenzar una oración utilizando going to, podríamos continuar. Así que recuerden, para la oración positiva, el verbo to be en positivo. Recuerden que solamente, ojo, otro recuerdo, con going to vamos a utilizar el verbo to be. Con will, no. Así que nunca me pongan en una oración I am will. Jamás. Eso no existe. Bueno, en positivo, entonces, el verbo to be en positivo y en presente. En negativo, el verbo to be en negativo y en presente. Ok, entonces, ¿cuáles son las situaciones en las que yo puedo utilizar going to? Y les voy a dar aquí un poco de contexto en los ejemplos que nosotros vamos a ver. Así que yo te pido, si tú estás tomando nota, pon atención al título o al subtítulo que aparece aquí y después a al menos uno de estos ejemplos, ¿ya? Que te lo voy a decir en español, pero te voy a dar contexto para que sepas cuándo utilizar going to. Ok, dice prior plans, que significan planes hechos con antelación, planes hechos de antemano. ¿Ok? No es planes priorizados por si acaso. Es planes hechos con antelación o planes hechos de antemano. Vamos a utilizar entonces going to para hablar sobre algo que era algo, no era think, era thing, con G al final, para algo que fue planeado antes de la conversación. ¿Por qué digo esto? Porque en la vez pasada utilizamos will
para decir algún plan que teníamos, pero que no había nada planeado. Era, por ejemplo, cuando nosotros decíamos que me preguntaban qué iba a hacer yo hoy día de la noche, y al no tener ningún plan dije, pienso que veré televisión. Ese era un plan sin tener algo planeado. Ahora este es un plan teniendo todo planeado. Antes de que a mí me pregunten, yo ya tenía un plan listo. Por ejemplo, I am going to travel to Mexico this summer. Voy a ver el comentario. Casi que abrí. Sería yo voy a ir o yo voy a viajar. Recuerda la traducción. Going to es ir a. Entonces, yo voy a ir. Recuerda que tiene el verbo to be. Y si viene el verbo to be significa ser o estar, al unirse con esto, va a reemplazar todo eso. Yo, entonces, voy a ir o voy a viajar a México este verano. Bastante cerca la traducción, así que te felicito igual. Pero, ustedes podrían decir, pero profe, ¿cómo está seguro usted de que va a viajar a México? ¿Por qué es going to y por qué no es will? Ok, ponemos un contexto. Esto dice, lo tenía planeado antes de una conversación. Ya tengo planeado, tengo el dinero, por ejemplo, para comprarme los pasajes. Lo hice con antelación. No fue algo del momento, que yo lo pensé, alguien me preguntó, ¿qué hará este verano? No, yo ya lo tenía planeado de antemano. Si alguien me pregunta ahora, con este plan de antemano, ¿qué harás el verano? Yo digo, I am going to travel to Mexico this summer. Yo voy a viajar a México este verano. Por ejemplo, también, he is going to the movies at 8 p.m. Si alguien quiere dar la traducción. Si alguien quiere dar la traducción, perfecto. Aquí sería entonces, él va a ir al cine a las 8. Como dije antes, es un plan hecho de antemano, con antelación. Quizás esta persona incluso ya tiene las entradas compradas. Por eso va a ser un futuro certero, que va a pasar, sí o sí. Y por último dice la tercera, we are not going to paint the house today. Nosotros no vamos a pintar la casa hoy. Quizás se hizo muy tarde. Imagínate, fuiste a comprar la pintura, había una fila gigante en el Sodimac, no auspiciado, y entonces al volver ya se hizo muy tarde como para pintar la casa. Entonces, por eso dices, no vamos a pintar la casa. Es el plan de hoy. No vamos a pintar la casa. Ok, pasemos a la siguiente situación en la cual tú tendrías que usar going to. Entonces, planes hechos con antelación. Todo esto ya lo tenías planeado de antemano, con antelación. E incluso tienes pruebas de que, o puedes que tengas pruebas que soporten, que apoyen tu oración. Si vas a viajar a México, quizás tú ya tenías tus pasajes comprados. I'm going to the movies, quizás ya tenías los tickets de la entrada del cine ya compradas, con antelación. O ya lo tenías anotado todo esto en tu agenda, en tu pascualina. Ya tenías listo todos tus planes a futuro. Y en el caso de que no van a pintar la casa, su plan era pintarla, pero por X motivo ya no se va a poder hacer. Y esto dice evidencias o señales. ¿Se acuerdan cuando hablamos también de las predicciones?
que decíamos antes de un partido, ellos ganarán. They will win, cuando utilizamos win. O sea, win. Ok, veámoslo con otra cosita. Dice, vamos a utilizar going to cuando hay señales de que algo es más probable que pase. Más probable, no más o menos probable, es más probable o muy probable que esto ocurra. Ya no está al medio, ya no está si sí o no, ahora es más, como inclinado a ese lado de la balanza. Por ejemplo, imagínense que estamos viendo un partido de nuestra querida selección chilena y alguien dice, el partido va 4-1. Quizás minuto 87, minuto 80 quizás. Ponte tú, minuto 80. Van 4-1. They are going to win. Ellos van a ganar. ¿Por qué? Porque según la evidencia que yo tengo, ¿cuál es la evidencia? El marcador. 4-1. Es más probable de que ellos vayan a ganar. Por eso utilizo going to. Tengo aquí esta prueba, esta señal de que este futuro va a ser más certero que probable. Dice aquí también, I am tired. Estoy cansado. I am going to sleep. Me iré a dormir. Pero, ojo, es un poco distinto a lo que nosotros decíamos con decisiones inmediatas. Imagínate que en decisiones inmediatas tú lo decías mucho ruido afuera. Cuando tú decías, por ejemplo, estoy cansado, I will sleep. Dormiré o descansaré. Eso era, por ejemplo, cuando tú ya estabas en la casa. Cuando tú dices, por ejemplo, en este resultado, I am going to sleep, todavía ni siquiera, ponte tú, has llegado a tu casa o has llegado a tu pieza. ¿Ok? No es una decisión inmediata. Es, por ejemplo, un plan que tú tienes para hacer, al decir, mi evidencia es, estoy cansado, iré a dormir. Por ejemplo, nosotros, que a veces tenemos que trabajar hasta el turno de noche, podríamos decir eso. O que también ustedes, que trabajen hasta tarde, podrían decir que están cansados, voy a ir a dormir mientras ustedes están en el trabajo. Y aquí tenemos otra evidencia, dice, my stomach hurts. Me duele el estómago, la guatita. Me duele la guatita. Quizás te comiste un yogur con pelos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Como la Crystal, en aquellos años, que no quería cantar más porque le dolía la guatita. Entonces, te duele el estómago. ¿Qué harás? I am going to the bathroom. Voy a ir al baño. Y entonces ahí tengo mi evidencia con lo que voy a hacer en el futuro. O lo que va a pasar en el futuro, entonces. Es muy similar a decisiones inmediatas, estudiantes. Pero la decisión inmediata era para un futuro muy cercano. Muy, muy cercano. Extremadamente cercano. Esto es más que nada para un futuro un poquito más lejano. Poquito más lejano. ¿Cómo estamos en la hora? 11:05. Muy bien. Creo que alcanzamos a ver todos. O alcanzaremos a ver todos. Luego, predicciones. Oh, pero profe, predicciones usaba will. Exacto. Exactamente. Ojo, con predicciones tú puedes usar tanto will como going to. Y estos sí que sí, no importa cómo los utilices, los puedes mezclar. Así que ahí tienen una similitud. Para predicciones tú puedes usar will o puedes usar going to sin que haya una diferencia. Porque una predicción nunca va a ser 100% certera. ¿Ok? Utilizamos going to para predecir, también podemos utilizar will.
Por ejemplo, el cielo está oscuro. The sky is dark. It is going to rain. Va a llover. Yo puedo decir, it is going to rain, o también puedo decir, it will rain. ¿Cierto? Y sin diferencia alguna. Puedo usar will, puedo usar going to, no hay diferencia. Absolutamente ninguna. Y no importa si es que yo tengo pruebas, tengo señales. Por ejemplo, aquí dice, oh, el cielo está oscuro, ¿cierto? Hay nubes negras. Esa es mi evidencia. No importa, es una predicción. Es una predicción, por ejemplo, en este caso, del clima. Da lo mismo. Puedes utilizar going to, puedes utilizar también will. Y el segundo ejemplo dice, you haven't sent essential questions. No has enviado las preguntas esenciales. The teacher is not going to be happy. El profesor no va a estar muy feliz. Un ejemplo muy ad hoc. ¿No es así? Entonces, envíen las preguntas esenciales, estudiantes, por favor. Que no se les olvide enviarlas para que estén al día y así la próxima semana, a todos los que están al día, que están con el visto bueno, ningún problema. ¿Ok? Es una predicción. No más. Aquí se predice que, por esta razón, el profesor no va a estar feliz. Pero que tenga esa prueba de que eso va a pasar, es solamente una predicción. Así que podríamos decir, the teacher won't be happy, igual va a estar correcto. Veamos si hay más situaciones que no recuerdo exactamente. Ok. Antes de finalizar entonces, la mayoría de las veces que utilizamos nosotros going to está basado más que nada en evidencias o en planes hechos con antelación. La gran mayoría del tiempo, la gran mayoría de las veces, esto va a suceder, sí o sí. Viendo que estamos muy bien en la hora, entonces vamos a realizar esta pequeña actividad. ¿Ok? Dice, completen las siguientes oraciones. Recuerden agregar el to be, ya sea en positivo o en negativo, según como vayamos leyendo la oración, cómo será el contexto, y después agregar entonces going to. El primer ejemplo dice, I bought pizza. Yo compré pizza. The English teacher, be really happy. El profesor de inglés estará feliz, va a estar feliz o no va a estar feliz. ¿Cómo ustedes la responderían? Utilizando entonces el verbo to be, va a ser en positivo o en negativo, y después tenemos que agregar going to. Ok. Entonces recordemos la situación. Aquí dice, compré pizza. El profesor de inglés, ¿va a estar feliz o no va a estar feliz? Si tú compraste pizza. Aquí esperando su respuesta, esperando su participación. Estudiantes, ¿algún voluntario? No tengan vergüenza en participar o en equivocarse.
Recuerden que yo considero mucho a los estudiantes que participan, sobre todo cuando me entregan las preguntas esenciales. Que da un pequeño plus, un pequeño puntaje extra. En vez de un 7 va a tener un 8 o algo así. Ahí la Maureen. La Maureen es going to. Going. Recuerda que es going. Recuerda, going. Obviamente, el profesor de inglés va a estar muy feliz. Porque al profesor de inglés le gusta la pizza. The English teacher, entonces, is going to be really happy. Va a estar más que feliz. Aquí dice el segundo ejemplo. Karen won the lottery. Karen se ganó la lotería. Ella, buy a big mansion. Ella va a comprar una mansión grande o no se va a comprar una mansión grande. ¿Y cómo sería en inglés la respuesta? Maureen, muy participativa el día de hoy. Muchas gracias, Maureen, por participar. Is going to buy. Obviamente, ¿por qué? Porque se ganó la lotería. Si no se lo hubiese ganado, quizás no se podría comprar una casa gigante. El tercero dice, ya hice planes. I had made plans. Ya hice planes. Yo, ir a tu fiesta de cumpleaños. Disculpa, lo siento. Go to your birthday party. I am sorry. ¿Cuál sería entonces? Sería I am going to, I am not going to. I'm not. I am not, exacto. Igual, muy bien, Maureen, muy bien, Génesis. O Genesis. Obviamente sería entonces, por eso le está pidiendo disculpas, ¿cierto? Porque no va a poder ir porque ya tenía planes hechos. I am not going to. Muy bien. Bueno, no vamos a hacer la última la podemos dejar incluso para mañana, para la continuación de esta clase, podemos finalizar la grabación. Mientras tanto,